¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta pequeña conferencia que hemos preparado con el tema Comercio Brasil-México. Vamos a hablar del comercio entre las dos más grandes economías de América Latina, Brasil y México, que juntas representan, dependiendo de la medición que se haga, más del 60% del Producto Interno Bruto de América Latina. Entonces, estamos hablando de los principales países del continente, ¿sí? El periodo que vamos a analizar es 1997-2024. Vamos a dar un encuadre histórico de las relaciones comerciales Brasil-México, resaltando algunos momentos clave de la relación bilateral que le han dado forma al comercio, ¿verdad? Tal y como existe el día de hoy. Cuando aquí se hable de estadísticas, estaremos utilizando los datos brasileños, es decir, los datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil. ¿Ok? Bueno, pues dicho lo anterior, vamos a proceder a presentar una gráfica acerca de la evolución del comercio bilateral Brasil-México entre los años 1997 a 2024. Como es normal, vemos que a lo largo del tiempo hay una serie de fluctuaciones que, como en todas las operaciones comerciales, tienen diferentes explicaciones, que va desde momentos de recesión económica, momentos de devaluación o de sobrevaluación de la moneda, ausencia o presencia de acuerdos comerciales. Vemos que en algunos momentos la relación bilateral favorece a Brasil, en otros favorece más bien a México, ¿verdad? Y vamos un poco como que a ir desmenuzando qué es lo que hay detrás de estas cifras del comercio bilateral. En la actualidad, como vemos al final de esta gráfica, vemos que desde 2024, ¿verdad? El comercio está contrayéndose, tanto en su totalidad como en lo que tiene que ver con las exportaciones brasileñas, ¿verdad? Y la balanza comercial, que aunque sigue siendo favorable a Brasil, pues está siendo cada vez menos favorable. Entonces se podría decir que en 2024 estamos en un momento de cambio, ¿sí? Por muchas razones. Razones que en 2025 se van a profundizar. Ahora bien, la estructura del comercio bilateral, la fotografía del comercio bilateral que podríamos tener hoy no comenzó en 1997, ¿sí? 1997 es el año desde el cual tenemos información más o menos confiable, ¿sí? Pero en realidad lo que nosotros vemos tiene sus antecedentes en lo que pasó antes de 1997 y fue lo que sucedió en el año 1994. ¿Qué sucedió en 1994? En México sucedieron varias cosas, ¿verdad? Sucedieron varias cosas. Ese año, ¿sí? A principios de ese año comenzó a funcionar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 1 de enero de 1994. Y a fines de año, a fines de 1994, sucedió la famosa crisis del error de diciembre, ¿sí? Que mantuvo estancada a la economía mexicana en todo el año 1995. Esa es información básica, cualquier mexicano la conoce, ¿no? Sin embargo, hasta 1994, el comercio México-Brasil contaba con el soporte de dos grandes acuerdos comerciales suscritos por México y Brasil en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración. A nivel bilateral, es decir, considerando solamente las economías de México y Brasil, teníamos un acuerdo
que era el acuerdo de alcance parcial número 9, que era el más importante instrumento del comercio bilateral que teníamos. Había otro acuerdo menos relevante, es un acuerdo multilateral que afecta a todos los países de la LADI y que concede una preferencia comercial dependiendo del tamaño de la economía. En el caso de Brasil y México, por tratarse de dos economías comparativamente más grandes que el resto de países latinoamericanos, la preferencia recíproca era de 20%, es decir, un producto brasileño exportado a México tenía derecho a un descuento del 20% sobre el impuesto ad valorem. Si el impuesto, por ejemplo, era 10, bueno, pues por contar con un certificado de origen brasileño, el impuesto bajaba a 8. ¿No? Lo mismo sucedía en el caso de una exportación mexicana a Brasil. La preferencia arancelaria regional tiene esa característica, 20% de preferencia para todos aquellos productos que no estén incluidos en la lista de excepción. Es decir, cada país tiene derecho a determinar una canasta de productos que considera sensibles y para todo lo demás aplica la preferencia del 20%. La entrada de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue quizás el acontecimiento más grande en la historia económica de México, por lo menos en el último cuarto del siglo pasado, ¿no? Por lo menos. Trajo muchos cambios en México. Uno, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero uno que vivió la época pre-Telecán, la eficiencia del comercio exterior, la eficiencia de las aduanas, la eficiencia de los servicios logísticos se ha incrementado en México de una manera, pues, tremendamente importante, ¿no? Cuando uno tiene que hacer investigaciones sobre otros países latinoamericanos, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero si comparas, por ejemplo, los valores. O sea, el valor de las exportaciones y las importaciones mexicanas comparado con pues cualquier otro país latinoamericano es enorme. O sea, México lleva muchos años de adelanto, ¿no? La eficiencia en la operación aduanera, la eficiencia logística de México comparado con cualquier otro país de América Latina, incluido propio Brasil, es enorme. Y bueno, pues el Tratado de Libre Comercio también impactó la estructura del comercio exterior de México en lo que tiene que ver con su andamiaje normativo. La normatividad, ¿verdad?, del acuerdo que dio origen a la Asociación Latinoamericana de Integración establecía o establece, porque no ha sido derogado, establece que en caso de que un socio de la ALADI firme un acuerdo comercial con un socio extrarregional, es decir, con un país que no sea de la ALADI, concediéndole a ese tercer país beneficios comerciales superiores a los que el país ALADI concede al resto de sus socios, automáticamente tiene la obligación de extender esas preferencias comerciales a todos sus demás socios comerciales de la Asociación Latinoamericana de Integración. Un poquito como eso que a veces decimos en México, ¿no? No se vale ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Que yo le dé una preferencia comercial de 80% a la Unión Europea, pero que a Guatemala, que es mi país vecino, pues le dé solamente 20 o 30. ¿No? Entonces, si le di 80 o si le di 100 a la Unión Europea, automáticamente tendría que extender estos beneficios al resto de socios de la LADI. ¿Qué sucede cuando México negocia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Que los países de América Latina, especialmente Brasil, comenzaron a exigir que México cumpliera con la cláusula por la cual se obliga a extender estos beneficios y México no lo quiso hacer. En estas condiciones
sucedieron dos cosas. Se dio un periodo de gracia de 6 meses para que México y Brasil alcanzaran un acuerdo que permitiera seguir existiendo el acuerdo de alcance parcial número 9, que permitiera que las empresas siguieran realizando operaciones de comercio al amparo de las preferencias comerciales de la LADI. Este periodo transitorio se prorrogó varias veces hasta que por fin, en 1997, los países deciden no prorrogarlo más. No se alcanzó un acuerdo. Deja de existir el acuerdo de alcance parcial número 9. A partir de ahora, todo lo que se exporte será exclusivamente al amparo de la preferencia arancelaria regional número 4, que es un acuerdo muy grande, cubre la mayor parte del universo arancelario, pero solo da una preferencia del 20%, como decíamos. Entonces, se podría decir que el comercio bilateral resultó gravemente perjudicado por la falta de un acuerdo comercial. La exigencia de los países de la LADI era extender los beneficios. México, a su vez, lanzó una contrapropuesta a todos los países de la LADI. ¿Cuál era la contrapropuesta? Si tú quieres libre comercio con México, vamos a negociar un tratado de libre comercio sobre los moldes del recientemente inaugurado Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Varios países aceptaron la oferta. Por ejemplo, Costa Rica, Colombia, Venezuela, cuando todavía era medio capitalista, ¿verdad? Pues, lo aceptó. Perú un poco más tarde, pero varios países lo aceptaron. Inmediatamente algunos, otros en los años posteriores. Brasil no lo aceptó. ¿Sí? Brasil esperaba que México honrara sus compromisos contraídos en el marco de la LADI y así se quedaron las cosas. Durante muchos años estuvimos sin comercio bilateral. Pero bueno, vamos por partes. Decía yo que en 1997 se quedó sin efecto el acuerdo de alcance parcial número 9. Los motores, el maíz, los productos que se exportaban sería ahora exclusivamente al amparo de la preferencia arancelaria regional número 4. ¿Sí? Sin embargo, aquí hay una cosa muy interesante. Cuando deja de existir el acuerdo de alcance parcial número 9, el comercio bilateral, ¿sí? Prácticamente siguió las mismas líneas, es decir, las exportaciones brasileñas siguieron creciendo, el comercio bilateral siguió creciendo, ¿sí? El déficit comercial, que hasta 1996 era favorable a México, comenzó a partir de 1997 y 98 a ser favorable a Brasil. El mayor perjudicado por la inexistencia del acuerdo de alcance parcial número 9 fue México. A partir de 1997, las exportaciones mexicanas, que son esta línea de color naranja que ven ustedes aquí, ¿verdad? Pues se caen, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el acuerdo de alcance parcial número 9, que dejó de existir, beneficiaba sobre todo a los productores mexicanos, a los exportadores mexicanos. Entonces, este es el primer acontecimiento. Nos quedamos prácticamente sin acuerdos comerciales, ¿sí? O con un acceso muy limitado a preferencias comerciales que no se compara bajo ninguna circunstancia con las preferencias comerciales negociadas entre México, Estados Unidos y Canadá. Aquí hay que entender una cosa, el estilo Aladi de negociación es muy diferente al estilo Telecán. Los tratados de libre comercio, ¿sí?, son
calendarios de desgravación automáticos que se activan en determinados momentos a lo largo de un periodo de transición de la situación presente hasta el libre comercio, ¿sí? Entonces, por decirlo así, en el año 1 bajan los aranceles 20%, en el año 2 otro 20%, en el 3 otro 20%, y al final del quinto año tenemos libre comercio, ¿sí? En cambio, los acuerdos ALADI no funcionan así. Los acuerdos ALADI conceden, como decíamos, márgenes de preferencia sobre el impuesto general de importación o impuesto nación más favorecida. De tal manera que si el impuesto es 10, pero un país concede una preferencia del 50%, baja a 5. Esto podría parecer pues algo muy semejante al libre comercio, pero no es así. ¿Por qué? Porque si yo concedo esta preferencia del 50% y el impuesto baja de 10 a 5, si yo en un año posterior decido elevar mi impuesto de importación a 20, vuelve a subir a 10. ¿Sí me entiendes? No hay tanta certidumbre en el comercio bilateral. ¿Por qué? Porque siguen siendo objeto de mudanzas, de cambios, los niveles generales del arancel o nación más favorecida. ¿De acuerdo? Y esto, de hecho, sucedió. Sucedió en 1999, por allá a fines de 1999, sucedió en México un acontecimiento muy particular que mostró cómo las preferencias comerciales pueden desaparecer de un momento a otro si no hay tratado de libre comercio. ¿Qué pasó en 1999? Sucedió que no se podía a final del año aprobar el presupuesto de egresos de México porque hacía falta una cantidad de dinero. Los legisladores mexicanos no hallaban cómo cuadrar el presupuesto hasta que a alguien se le ocurrió, ¿verdad? ¿Por qué no aumentamos en un 3% los impuestos de importación que pagan todos aquellos países que no tienen tratado de libre comercio con México, entre ellos Brasil? El que tenía 10 pasa a 13, el que tenía 5 pasa a 8, el que tenía 20 pasa a 23 y así sucesivamente. Entonces, en 1999 nos vimos sin acuerdos comerciales y con impuestos más altos, ¿no? Con impuestos más altos. Al menos esto sí afectó gravemente las exportaciones brasileñas a México y por supuesto a las empresas mexicanas que importaban insumos y materias primas de Brasil. La siguiente parada fue en 2003. En el año 2000 entra una nueva administración. El presidente Vicente Fox Quesada inicia los contactos con Brasil para negociar un acuerdo comercial. Este acuerdo se negoció, o estos acuerdos, porque al final salieron dos, se negociaron bajo los moldes de la Asociación Latinoamericana de Integración. Es decir, se trata de acuerdos de preferencias arancelarias fijas, acuerdos de carácter sectorial y de alcance muy limitado. De esas negociaciones resultaron dos acuerdos comerciales. El Acuerdo de Complementación Económica número 53, que incluía una canasta de aproximadamente 800 productos de diferentes sectores, maquinaria, químicos, etcétera, ¿sí? 800 productos de un universo de aproximadamente 12,000, es decir, en el mejor de los casos, este acuerdo abarcaba el 10%, ¿sí?, del universo arancelario. Era un acuerdo, digamos, pequeño, o es un acuerdo pequeño, pero que ya concedía preferencias comerciales más allá del 20%, del 30
al 100% dependiendo por el producto, ¿no? No era uno mismo, una misma preferencia para cada producto. Aquí ya estamos como que comenzando a mezclar Telecán con Aladi, ¿no? O sea, siguen siendo preferencias fijas, pero ya hay un tratamiento específico para productos. Por ejemplo, el tequila y la cachaza fueron determinados con una preferencia del 100%. ¿Por qué? Porque Brasil no produce tequila o no debería, ¿verdad? Y México no produce cachaza o no debería, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya teníamos algo. En donde sí se alcanzó un acuerdo satisfactorio fue en el área automotriz. Fue mucho más fácil para las empresas transnacionales de la industria automotriz ponerse de acuerdo para negociar un acuerdo de preferencias tarifarias fijas, pero con una perspectiva de libre comercio, es decir, con una perspectiva, perdón, de ir avanzando año con año hasta llegar a un arancel cero, ¿sí? Es el único sector en el que México y Brasil tienen algo parecido a libre comercio. Esto fue bueno y fue malo. Fue bueno porque, por ejemplo, la industria automotriz, integrada principalmente por multinacionales, se benefició, ¿verdad?, del acceso al mercado brasileño y al mercado mexicano. Pudieron estructurar su operación de manera que pudieran pues aprovechar las ventajas de uno y de otro país, ¿sí? Pero tuvo un efecto perverso. ¿Cuál es ese efecto perverso? Que como fueron acuerdos comerciales negociados de una manera sectorial, producto a producto, los intereses proteccionistas, ¿verdad? Pues se vieron también ampliamente beneficiados por estos acuerdos. ¿Qué sucedió? En alguna ocasión, un funcionario de la Secretaría de Economía lo explicaba de la siguiente manera. Imagínate que en un salón tú reúnes a los representantes mexicanos y brasileños de las diferentes industrias de México y de Brasil. Está la industria química mexicana, la industria química brasileña, la industria de bienes de capital mexicana, la industria de bienes de capital brasileña, la automotriz mexicana, la automotriz brasileña, la textil mexicana, la textil brasileña, etc. Imagínate que está lleno el salón. Imagínate que los de la industria automotriz se reúnen, llegan a un acuerdo, definen una lista de productos, definen un calendario para aplicar las preferencias, lo aprueban, van, se lo presentan a sus gobiernos, quienes a su vez lo aprueban. Luego, sucede lo mismo con la industria química. Los representantes de la industria química brasileña y mexicana se reúnen, llegan a una lista de preferencias recíprocas para concederse preferencias el uno al otro y van con sus gobiernos y lo aprueban. Luego la industria de bienes de capital y así. Pregunta, ¿quién se quedó al final en el salón? Pues los que son enemigos del libre comercio, o sea, la cadena cuero calzado, la industria del vestido, sector agroalimentario, esos fueron los que se quedaron. ¿Por qué? Porque los otros, conforme iban terminando de negociar, se retiraban. Al final, el auditorio solamente estaba lleno de todos aquellos que eran contrarios al libre comercio, ¿sí? Entonces, se podría decir que en estos acuerdos, como están hasta hoy, está plasmado todo aquello que los países pudieron ganar o pudieron perder en ese momento. Sin embargo, hubo varios incidentes después del año 2003 que de alguna manera fueron enrareciendo el ambiente en el comercio bilateral. Uno fue el ácido tereftálico y el otro fue el incidente de los ajos. Voy a referirme primero al incidente de los ajos. ¿Qué pasó? Por allá por el año 2004-2005, una empresa mexicana productora y exportadora de ajos envió un embarque a Brasil. No recuerdo cuántos contenedores eran. Al llegar al puerto,
el barco fondea, ¿verdad? Y se queda detenido, ¿verdad? Porque ustedes saben que el puerto de Santos hasta hoy es un puerto que necesita ser modernizado, ¿verdad? Su operación es muy lenta, muy ineficiente, ¿sí? Y en el AC-53 se le había dado una preferencia, ¿verdad? Al ajo, no me acuerdo si era el 100%, pero una preferencia importante, ¿sí? Si se exportaba entre un día y otro día, es decir, era una preferencia que solo iba a estar vigente en una determinada época del año, por decirlo así. A partir del 30 de abril, la preferencia del 100% desaparece y ahora tiene que pagar el 30% de impuesto. ¿Qué sucedió? Sucedió que este embarque llegó, ¿sí? Llegó y pues estuvo mucho tiempo atracado en el puerto antes de descargar. Para cuando descargó, la preferencia comercial ya había caducado. Es decir, este arancel estacional ya no concedía una preferencia, ¿sí? Ya no había preferencia. Entonces, el exportador mexicano tenía dos opciones: o regresar ese cargamento de ajos a México o eh, destruir el cargamento. Se optó por destruir el cargamento, se optó por arrojar el producto al mar, ¿sí? Este incidente en sí no hubiera tenido mayor resonancia en el comercio bilateral de no ser por una cosa que nadie sabía y solo hasta después nos enteramos, ¿verdad? Cuando sucede esto, el gobierno de México envía una protesta a Brasil, ¿sí? Porque esta empresa no pudo hacer uso de una preferencia comercial. Y la respuesta de la autoridad brasileña fue una respuesta, pues fría y grosera, esa es la palabra, ¿no? Fría y grosera. La respuesta más o menos fue esta: de acuerdo con la normatividad de la OMC, un gobierno, ¿verdad? O el plazo límite para la descarga de una mercancía en el puerto es de 60 días, por lo tanto, estamos dentro de tiempo, nada más nos tardamos 55. Entonces, fue una respuesta fuera de lugar, grosera, fría, y no hubiera tenido mayores consecuencias de no haber sido porque el dueño de esta empresa era ni más ni menos que el entonces secretario de Agricultura de México, Javier Usabiaga, ¿verdad? Entonces, ahí lo que era un incidente menor, ¿verdad? Pues se volvió un incidente mayúsculo, ¿sí? Se volvió un incidente mayúsculo. Esto sucedió por allá por 2004-2005. Después de sucedió otra cosa, que fue el incidente del ácido tereftálico. El ácido tereftálico es un químico que se utiliza para fabricar botellas de PET. Una empresa mexicana, teniendo en vista el mercado brasileño, realizó una gran inversión para ampliar su capacidad de producir ácido tereftálico. Sin embargo, después de 2003, la empresa petrolera brasileña, el gobierno de Brasil, para decirlo con propiedad, toma la decisión de instalar una planta productora de ácido tereftálico en el nordeste brasileño, planta que ya existe. Pero para viabilizar la operación de esa planta necesitaba retirarle a México la preferencia comercial que le había concedido en virtud del AC-53. Y entonces eso, ¿verdad? Pues también sumó, ¿verdad? También sumó porque pues esta empresa ya había hecho una inversión. Al final el gobierno brasileño decía: mira, no te quito el 100%, te quito solamente la mitad. Y de ahí ya el tema se había ido pues enrareciendo, ¿no? Desde 2003 hasta 2006, el comercio bilateral, ¿sí? Ya ahora bajo un acuerdo comercial o bajo acuerdos comerciales, comenzó a tener una evolución un poco más favorable. Al principio,
el ACE 53 y el ACE 55 beneficiaron sobre todo a Brasil, que es esta línea verde que está en la gráfica. Sin embargo, a partir de 2004-2005 ya vemos que México comienza también a beneficiarse de estos acuerdos comerciales un poco más tardíamente. ¿Qué es lo que nos indica esto? Esto nos indica que México negoció mejor que Brasil, que la comunicación entre el gobierno brasileño y el sector privado brasileño no fue eficiente o no tan eficiente como sí lo fue la comunicación entre el gobierno mexicano y la iniciativa privada mexicana. ¿Y por qué resalto esto? Resalto esto porque a partir de 2003 hubo muchas quejas del sector privado mexicano en relación a estos acuerdos ACE 53 y ACE 55. Yo recuerdo haber escuchado a un alto representante del sector privado mexicano quejarse amargamente de estos acuerdos y decir, fíjate, un empresario mexicano, gobierno mexicano, por favor, trátame como si fuera extranjero. No me trates como mexicano, trátame como extranjero porque a ellos les das todas las ventajas y todas las preferencias. Es decir, dando a entender que el único beneficiario del ACE 53 y del ACE 55 fue Brasil. Y no fue así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de 2006 vemos ya que la balanza comercial, por supuesto, sigue siendo superavitaria. Acuérdense, estos son datos brasileños, ¿eh? Nos movemos dentro del terreno del superávit brasileño. Bueno, pues el superávit brasileño a partir de 2006 comienza a verse reducido. Y todo esto desemboca en el año 2007 con el primer intento de ampliar, es decir, de incluir más productos y profundizar, es decir, de hacer más grandes los márgenes de preferencia o incluso establecer un calendario de desgravación, el ACE 53, que es el más pequeño de todos. Para ese momento ya existía en México una opinión pública que ya comenzaba a ser desfavorable a los tratados de libre comercio. ¿Sí? Ya había una cierta oposición. Por esa razón fue que los gobiernos de México y Brasil tomaron la decisión de que a este acuerdo, cuyo objetivo era ampliar y profundizar el ACE 53, no se le iba a llamar Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Primero, porque en México no les gusta esa palabra o esas palabras, esa frase, Tratado de Libre Comercio. Segundo, porque Brasil seguía siendo Estado parte del Mercosur. Y conforme a la normatividad del Mercosur, un país no puede negociar de manera independiente un tratado de libre comercio con un país extrarregional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perforas el arancel externo común, que es el alma, la esencia del mercado común. Entonces, vamos a llamarlo como. Se decidió llamarlo Acuerdo Estratégico de Integración Económica, un nombre muy elegante, ¿eh? Tiene mérito, no sé quién haya decidido el nombre, pero tiene mérito. Ese intento por ampliar el ACE 53 se abandona definitivamente en 2010. Y aquí hay una cosa muy interesante. Si en 1994 y en 2003 fue el sector privado brasileño, ¿sí?, los que dijeron no a un acuerdo de libre comercio con México, en 2007, 2008 y 2009 va a ser el sector privado mexicano quien va a decir no a un tratado de libre comercio con Brasil, aunque me lo quieran disfrazar de acuerdo estratégico de integración económica. ¿Sí? Entonces, nos quedamos así y llegamos así hasta el año 2009. ¿Qué sucede en el año 2009? Sucede una crisis financiera internacional que provoca, ¿sí?, la caída del Producto Interno Bruto de Brasil y de México, pero sobre todo de México, de 5.3%.
¿sí? Esto va a impactar el comercio bilateral porque, como ustedes saben, en los periodos de crisis siempre van acompañados de devaluación y la pérdida del valor de la moneda, sobre todo en el caso de México, que es mucho más sensible a este indicador, pues deviene o deriva en un aumento de las exportaciones. Entonces, las exportaciones mexicanas, que son esta línea naranja, que ya venían aumentando desde 2006, ¿verdad? En 2008 alcanzan su punto culminante, tienen una pequeña reducción por causa de la crisis económica, pero pues una vez superada la crisis, vuelven a crecer. Es decir, en cierto sentido, México no sufrió tanto como Brasil, ¿sí? Las exportaciones brasileñas, que son mucho mayores que las exportaciones mexicanas, se mantienen más o menos estables entre 2006 y 2008. Con la crisis financiera se desploman, llegando a caer incluso por abajo de las exportaciones mexicanas, lo que viene a dar como resultado un cambio de signo. Aquí está el cero, ¿verdad? Estamos ahora ya en un terreno en el que México tiene un pequeño superávit comercial con Brasil. Fue una cosa de, pues no sé, de 100 millones de dólares, una cosa muy reducida, ¿sí? Este hecho, ¿verdad? Nos mostró que Brasil, o más bien que México, podía utilizar como un instrumento de política comercial el tipo de cambio de una manera mucho más eficiente que Brasil, ¿sí? Es decir, México aprovechaba o el comercio bilateral se ajustaba inmediatamente a esa realidad. Ahora, adicionalmente, el 24 de diciembre de 2008 sucedió un acontecimiento en la esfera política que impactó profundamente la esfera económica. El 24 de diciembre de 2008, el gobierno de México, ¿verdad? Basándose en algunas recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, toma la decisión en un momento en el que todo el mundo le estaba cerrando por la crisis económica, todo el mundo le estaba cerrando las puertas a las exportaciones mexicanas, incluido Brasil. México toma la decisión de hacer lo contrario, de abrir unilateralmente su mercado, iniciando un periodo de reducción arancelaria. El objetivo de esta apertura unilateral de México era consolidar los niveles arancelarios que variaban mucho de un producto a otro dependiendo del país. Entonces se trató de tener una cierta homogeneidad, ¿sí? Pero, por supuesto, pues esa política fue muy mal recibida por el sector privado mexicano, ¿verdad? Muy mal recibida. Tan es así que yo creo que a partir de ese momento ya se comenzó a visualizar la posibilidad de que el PAN, que había gobernado México hasta 2009, ¿verdad? Terminó hasta 2012, perdiera las elecciones presidenciales de 2012, ¿no? Fue la primera vez, ¿verdad?, que alguien comenzó a manejar la posibilidad de que ese gobierno perdiera las elecciones. Es decir, fue sumamente impopular. Fue recibida esa política de apertura unilateral, fue recibida con el mayor desagrado. Pero además contribuyó a profundizar en el sector privado mexicano esa actitud proteccionista que ha estado inspirando a todos aquellos que son enemigos del libre comercio con países como Brasil. Y no ha afectado únicamente a Brasil. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre México y Corea del Sur no sale. O sea, así como el de Brasil no sale, tampoco el de Corea del Sur sale. Han salido acuerdos comerciales pequeños con economías pequeñas que no tienen un gran impacto en el comercio exterior de México. Pero países más grandes como Brasil o Corea del Sur simplemente no han conseguido avanzar, ¿sí? Entonces, México poco a poco
se va pues adentrando en el proteccionismo, por lo menos en lo que tiene que ver con el ambiente empresarial, aunque fuera de eso, pues veamos un gobierno que camina en sentido contrario, ¿no? Que liberaliza las importaciones en un contexto de crisis económica y proteccionismo. La siguiente parada, después de 2009 y la crisis, es la renegociación del Acuerdo de Complementación Económica número 55. Si nosotros vemos la gráfica que aparece en pantalla, vemos cómo las exportaciones mexicanas van creciendo de una manera cada vez mayor, ¿verdad? Entre 2010 y 2012, Brasil se va quedando atrás. Desde 2010 ya aparecían los primeros signos de contracción en la economía brasileña. Las exportaciones brasileñas se estancan y a partir de 2012 comienzan a descender. Es decir, que Brasil se vuelve deficitario y cada vez más deficitario. En 2012 ya el déficit de Brasil con México llega a los 2.000 millones de dólares. ¿Por qué es importante esto? Miren, hay una cosa muy curiosa que tiene que ver con la cultura empresarial. Para el pueblo brasileño, el déficit comercial, para el pueblo, para los políticos y para los industriales brasileños, el déficit comercial tiene un significado ideológico muy parecido a lo que en México es el tipo de cambio. Es decir, cuando un mexicano promedio, cuando un gobernante mexicano ve que el peso se devalúa, dice, aquí hay problemas, aunque no sean tan graves o no los haya, ¿verdad? Dice, aquí hay problemas, aquí hay crisis y México está mal, ¿sí? Y al revés, ¿verdad? En México, cuando el peso se revalúa, el gobernante dice, estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Aunque México no puede exportar por tener un dólar, pues más caro, ¿no? O sea, tener que pagar más por el dólar. Entonces, en ese cambio, en esa relación de tipos de cambio, pues nosotros lo interpretamos así. Si el peso se devalúa, hay problemas. Si el peso se revalúa, si gana terreno, la cosa va bien. En Brasil existe esto, pero no en relación al tipo de cambio, sino en relación al déficit comercial. Si yo tengo déficit comercial en Brasil, el gobernante brasileño, el empresario brasileño y el público brasileño en general piensan así. Si tenemos déficit es que las cosas van mal. Aunque ese déficit sea ocasionado por las importaciones de materias primas, de bienes intermedios o de bienes de capital, que en cierto modo, pues son el anuncio de un aumento de la capacidad productiva. O sea, en Brasil lo ven mal. Entonces, en 2010, 2011 suenan las alarmas. Nuestro déficit con México está aumentando. Llegan a la conclusión de que el responsable de este déficit comercial es la industria automotriz. ¿Por qué? Porque han sucedido algunos cambios en el comercio automotriz entre Brasil y México y algunos de esos cambios no tuvieron que ver exactamente ni con la logística, ni con la producción brasileña, ni con la producción mexicana, sino con unos cambios que hubo en el mercado. ¿Qué sucedió? Sucedió que tiempo antes, por ahí por 2009, el gobierno mexicano libera la importación de vehículos usados. Y esto impactó el comercio bilateral. ¿Por qué? Porque en 2003 las empresas armadoras de vehículos habían pues creado un esquema en el que Brasil producía los modelos económicos, los modelos compactos, los vehículos de menor valor, vehículos populares, si lo quieren ver así, y México exportaba a Brasil vehículos de alta gama, o sea, Hondas, cosas estas, ¿no? Vehículos ya de mayor precio, de mayor sofisticación.
Pero, ¿qué sucede? Que en el momento en que México comienza a liberar, por allá por 2009, ¿verdad? Perdón, 2019, comienza a liberar la importación de vehículos usados, el mexicano tiene dos opciones. Compro un vehículo brasileño de baja gama o compro un vehículo estadounidense usado de alta gama. Por supuesto usado, ¿no? Entonces ya había una alternativa para no comprar el vehículo brasileño. ¿Y esto en qué resultó? En una caída de las exportaciones brasileñas de vehículos y de autopartes. ¿Por qué de autopartes? Porque todos sabemos que a la exportación de un vehículo viene seguida o concomitante la exportación de la refacción. Y el mercado prefiere piezas originales. Entonces, caen las exportaciones brasileñas de vehículos y de autopartes. ¿Sí? En ese contexto, el gobierno de Brasil solicita al gobierno de México, de la manera más amable y más respetuosa, renegociar el AC-55, el acuerdo automotriz, para dar marcha atrás en el libre comercio y establecer un nuevo programa de desgravación que permita a la industria brasileña pues adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Resalto este punto porque este pedido de Brasil para renegociar el AC-55 fue muy mal leído en México, tuvo muy mala prensa. Y es que sucedió que estos acontecimientos en el mercado automotriz afectaron a Brasil, pero también a Argentina. En aquel entonces gobernaba Argentina una mujer que se llamaba Cristina Fernández de Kirchner. Ella y su marido tuvieron el poder durante 20 no sé cuántos años en Argentina y no lo acaban de dejar hace apenas unos meses, ¿eh? Esta mujer, bueno, pues era una mujer izquierdista, socialista recalcitrante, enemiga pues de gobiernos que ella consideraba de derecha, del PAN y del PRI aquí en México. Entonces no se caían bien para pronto, ¿no? Y también ellos en Argentina tomaron la decisión de solicitar la renegociación del AC-55 en el capítulo que tenía que ver con Argentina. Pero, de una manera grosera, no informaron al gobierno de México por las vías oficiales, sino que lo hicieron por medio de la prensa. Es decir, el gobierno de México se enteró, ¿verdad? Por medio de la prensa argentina, que Argentina se había propuesto abandonar el AC-55. ¿Sí? O sea, no fue informado. Entonces, esta grosería en México fue erróneamente adjudicada al gobierno brasileño. ¿Sí? Pero en realidad sucedió en Argentina, no en Brasil. Brasil mandó una comisión y solicitó formalmente la renegociación misma que fue aceptada por el gobierno mexicano, pero no amenazó ni con cancelar acuerdos comerciales, ni con salirse del AC-55, ni con nada, o sea. Entonces, pero bueno, el desprestigio cayó sobre Brasil, ¿no? Que ya no abona mucho, pero para cuando en 2015 la presidenta Dilma Rousseff y el presidente Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Se proponen realizar un segundo intento por ampliar y profundizar el AC-53, el intento fracasó de inmediato. O sea, prácticamente no se consiguió realizar ni siquiera una reunión de negociación, o sea, ni siquiera. No salió. No salió porque ya estaba muy bien consolidada una alianza de sectores proteccionistas, principalmente en México, que es la cadena cuero calzado, la industria del vestido y sector agroalimentario, que ya cargaba con aquel antecedente de los ajos, ¿no? Industria química que ya cargaba con aquel antecedente del ácido tereftálico, ¿sí? Entonces, cuando sale Peña Nieto y Dilma Rousseff a decir vamos a ampliar y profundizar el AC-53, el sector privado mexicano no quiso ni saber de aquello, ni saber de aquello.
Y así nos quedamos hasta el periodo 2015-2020. ¿Qué sucedió en este periodo? Bueno, pues que fue un periodo de una cierta estabilidad en el comercio bilateral. Las exportaciones mexicanas en torno a los 4,000 millones de dólares, las exportaciones brasileñas, ¿verdad? En torno a los 8,000 millones de dólares, pues se mantiene más o menos en ese nivel entre 2015 y 2018 y solamente hasta después de 2018 es cuando las exportaciones brasileñas a México y las exportaciones mexicanas hacia Brasil comienzan a declinar. Es decir, la relación comercial bilateral a partir de 2019, ¿verdad? Comienza a mostrar signos de agotamiento. Para México desde 2018 y para Brasil desde 2019. Entonces, en 2019, México va a iniciar un periodo, ¿verdad?, de lento crecimiento económico que se extenderá hasta 2024. En el periodo 2018-2024, la economía mexicana va a crecer menos de 1% promedio anual. Es decir, no está en crisis México, pero en una situación muy próxima al estancamiento, ¿sí? Es un crecimiento mínimo. Adicionalmente, otros sectores, otros elementos que habían jugado a favor de México, ¿verdad? Comienzan a jugar en contra. En la relación con Estados Unidos, en 2018, llega Donald Trump al poder con todas las amenazas que eso representa para el libre comercio. El presidente Donald Trump, en su primer mandato y en el segundo, nos ha dejado bien claro que él no cree en el libre comercio. Él es enemigo del libre comercio. Y desde 2018 también comienza a verificarse en México un proceso rapidísimo de deterioro de la institucionalidad democrática. Este deterioro de la democracia mexicana, que hoy continúa, porque es un proceso que está en marcha, ¿sí?, pues se caracteriza por el ataque a la prensa libre, la prensa independiente, se caracteriza por el control del poder ejecutivo sobre el poder legislativo y ahora también del poder judicial, se caracteriza por una pérdida de credibilidad de los organismos de derechos humanos y de los organismos encargados de organizar y calificar las elecciones, ¿sí? Entonces, esto, digamos, acontece en la esfera política, pero también va acompañado de un desinterés por el sector privado, por no decir de un cierto clima de confrontación con el sector privado. El presidente López Obrador, ¿verdad?, con el mejor interés del mundo, pues quería combatir la corrupción, pero para él todo lo que tuviera que ver con la empresa privada, pues mayormente era sinónimo de corrupción. Entonces, las relaciones entre el sector privado mexicano y el gobierno mexicano, pues fueron entre malas y pésimas, ¿no? Entre malas y pésimas, ¿sí? Y eso no permitió, pues, ningún avance sustancial para abrir nuevos mercados. Inclusive, eh, uno de los organismos que desapareció fue ProMéxico. ProMéxico es el equivalente en Brasil a lo que es Apex. De hecho, Brasil construyó su Apex en cierto sentido, inspirándose en el ProMéxico, en ProColombia, en ProChile, en todos estos organismos cuyo objetivo es atraer inversiones y promover las exportaciones. Esto no le interesaba al presidente López Obrador. No le interesaba. Entonces, este periodo, digamos, de turbulencia política, pues también impactó en lo económico por la desaparición de ProMéxico, por la llegada de Trump y por la falta de interlocución con el sector privado. Y en 2020, ¿sí? En 2020, pues viene a suceder algo que complicará todavía más las cosas, que es la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, que después
se transformaría pues en un periodo de lento crecimiento de la economía mundial. Entonces, hay cierta estabilidad en la mayor parte de este periodo, pero en 2020 pues ya hay una serie de nubarrones, ¿verdad? Ya hay una serie de nubarrones ocasionadas por factores políticos, esencialmente, y al final por la emergencia sanitaria. Y así llegamos a un periodo 2020-2024 que se caracteriza por pues un declive del comercio bilateral. ¿Sí? Acuérdense que habíamos dicho que en periodos de crisis casi siempre tenemos un tipo de cambio en México que es muy favorable a las exportaciones. Bueno, pues en esta gráfica vemos cómo entre 2020 y 2024 hay un aumento, no digamos exponencial, ¿sí? Pero ya hay un aumento de las exportaciones mexicanas. En cambio, las exportaciones brasileñas hasta 2023 crecen de una manera importante, ¿verdad? A una velocidad mucho mayor que las exportaciones mexicanas a Brasil, pero en 2023 comienzan a declinar. Y esto afecta al comercio total, que también comienza a declinar, y a la balanza comercial, que de ser positiva para Brasil, ¿verdad? Todo esto es superávit brasileño, comienza a ser negativa, ¿sí? O comienza más bien a aproximarse a lo negativo, ¿sí? Entonces, Brasil poco a poco se va reduciendo su ventaja, su superávit comercial sobre México y como habíamos comentado, pues esto en Brasil enciende las alarmas. Llegamos así a un periodo, digamos, en el que hay elementos positivos y elementos negativos. Elementos positivos. En el año 2022, con el fin de paliar los efectos negativos del aumento de precios a nivel internacional de algunos alimentos básicos, el gobierno mexicano toma la decisión muy acertada desde mi punto de vista de abrir unilateralmente el mercado a los exportadores extranjeros de varios productos básicos, entre ellos el maíz, el frijol, el arroz, ¿verdad? Los cárnicos, ¿verdad? Para permitir que ese exceso de oferta o que esa sobreoferta en el mercado mexicano, pues contribuyera a reducir los precios. ¿Sí? Y esto fue muy aprovechado por los exportadores brasileños de maíz, de frijol, de carne de pollo, de arroz, ¿verdad? Lo supieron aprovechar muy bien los brasileños, ¿sí? Por eso vemos aquí que las exportaciones brasileñas, cuando las mexicanas prácticamente están estancadas, siguen creciendo y creciendo de una manera importante, ¿sí? Pero cuando aparecen las señales, ¿verdad? De agotamiento, ¿verdad? En las exportaciones brasileñas, pues surge nuevamente el interés por un tratado comercial. Es así como a fines de 2024, los gobiernos de México y de la entonces entrante administración de la presidenta Claudia Sheinbaum toman la decisión, más del lado brasileño que del mexicano, de relanzar un una negociación para alcanzar un acuerdo comercial bilateral amplio. Ya no se le pone nombre, pero surge esto, ¿verdad? Y va a estar más o menos presente hasta enero de 2025. ¿Qué sucede en enero de 2025? Pues algo que podría ser interpretado desde el punto de vista económico como una desgracia, aunque quizás desde el punto de vista militar o desde el punto de vista político, algunos no lo verían como una desgracia, ¿verdad? Que es un nuevo mandato del presidente Donald Trump recargado, más proteccionista que nunca. ¿Sí? Más proteccionista que nunca, que inmediatamente llegar, pues inició los preparativos para una guerra comercial, que es en lo que estamos inmersos ahora, tanto Estados Unidos como México, como Canadá, como la Unión Europea, ¿verdad? Y Brasil.
pero principalmente nosotros que somos socios comerciales importantes de Estados Unidos. En este contexto es que ahora se trata de relanzar, la negociación de este acuerdo comercial bilateral amplio. ¿Sí? Si México y Brasil llegan a tener un acuerdo comercial bilateral equivalente a un tratado de libre comercio, dependerá mucho del esfuerzo que hagan los sectores privados y los gobiernos. Todo parece indicar que la presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer inteligente. Es decir, que en un determinado momento podría entender que en las condiciones presentes lo más saludable para México es un acuerdo comercial con países como Brasil, que a diferencia de China, no es una aplanadora, pero que tiene un mercado interno más o menos importante. Sigue siendo necesario para los empresarios de México y de Brasil contar con un marco legal que dé certidumbre a las empresas que actúan en el comercio bilateral. ¿Por qué? Porque en las condiciones actuales, una subida de impuestos te puede eliminar por completo, ¿sí?, la preferencia comercial que haya sido concedida. Si no es 100%, estás en riesgo. ¿Sí? Si llegara un loco a la presidencia, olvídate. Y ha pasado, ha pasado. También hay que entender que en tiempos de guerra comercial, pues no es saludable, como decimos en México, tener todos los huevos en una sola canasta, ¿no? En tiempos de guerra comercial es recomendable diversificar tanto las fuentes de proveeduría como los mercados de exportación, y esto lo saben bien, por ejemplo, las automotrices. ¿Sí? Hay una empresa alemana que tiene producción en México, aquí en Puebla. Ellos apenas vieron que Trump comenzaba con sus amagos de guerra comercial, ¿verdad? Comenzaron a buscar fuentes alternas de proveeduría aquí en México. Entonces, ojalá y los gobiernos puedan reaccionar con la misma rapidez. No es recomendable depender de un solo mercado, ni como fuente de abastecimiento, ni como cliente. ¿Sí? Ahora bien, en un contexto como el actual, el crecimiento económico de nuestros países, que ya era lento, sobre todo en el caso de México, pues se ve severamente amenazado por la guerra comercial, por las medidas proteccionistas que está impulsando el presidente Donald Trump y por la respuesta que le puedan dar en países como China o en países como la Unión Europea o Canadá. Entonces, estamos creando un caldo de cultivo que si se nos sale de las manos, estamos incubando una crisis muy parecida a la de 1929. Entonces, yo creo que esto son cosas que hay que pensar. Yo creo que hay que seguir impulsando las negociaciones de un acuerdo comercial entre México y Brasil. Yo creo que hay que seguir concientizando a los empresarios de la necesidad de asociarse, de crear joint ventures, ¿verdad? De mirar hacia otros mercados, no solamente Estados Unidos, ¿verdad? Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos ese espíritu de querer lo mejor para nuestros países, para nuestros pueblos y para nuestras empresas. Muchas gracias. Hasta aquí mi comentario y bueno, estoy a su disposición para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias.